Las profundidades de la Tierra guardan secretos que desafían nuestra comprensión. A cientos de metros bajo la superficie, la presión es inmensa, la oscuridad es absoluta y el silencio es tan denso que parece tener peso propio. Las minas, cicatrices excavadas por el hombre en la corteza terrestre, son portales a este mundo subterráneo. Son lugares de trabajo duro y peligro constante, donde cada sonido reverbera de forma extraña. Los mineros veteranos a menudo hablan de la voz de la mina. No se refieren a un fantasma, sino al lenguaje propio de la roca. Son los crujidos de la madera de soporte, el goteo constante del agua filtrándose por las vetas y el lejano estruendo de la maquinaria. Estos sonidos se convierten en un mapa auditivo que les alerta de posibles derrumbes o bolsas de gas, una sinfonía de advertencias. Sin embargo, a veces, los ecos traen consigo algo más. Relatos de susurros sin origen, de herramientas que se mueven solas en galerías abandonadas o de sombras que danzan al límite de la luz de las lámparas. La mayoría de estos cuentos se atribuyen a la fatiga, a la tensión psicológica de trabajar en un entorno tan hostil y al efecto de los gases que pueden provocar alucinaciones leves. La ciencia explica estos fenómenos con el término efecto Ganzfeld, una forma de privación sensorial que puede llevar al cerebro a generar sus propias percepciones para llenar el vacío. Estar en la oscuridad total y el silencio casi absoluto de una mina profunda podría ser el detonante perfecto para que la mente proyecte miedos y ansiedades en forma de sonidos y visiones que no están realmente ahí. Pero, ¿qué sucede cuando esos sonidos no son una percepción subjetiva, sino que quedan registrados por un dispositivo electrónico? Cuando un micrófono, inmune al miedo y a la sugestión, captura un diálogo imposible en un lugar donde no debería existir vida alguna. Esta es la historia de una grabación que nunca debió existir. Un eco capturado a 800 metros de profundidad que desafía cualquier explicación racional. En el corazón de una cordillera olvidada, se encuentra la entrada a la mina M14, bautizada oficialmente como Explotación Minera San Esteban. Los locales siempre la conocieron por su designación técnica. Durante casi un siglo, de sus entrañas se extrajo carbón y pirita, alimentando una industria que hoy es solo un recuerdo. Fue clausurada en la década de los 80, cuando las vetas se agotaron y su mantenimiento dejó de ser rentable. Desde su cierre, la M14 se convirtió en fuente de leyendas. Los ancianos del pueblo cercano contaban historias de los grisos, supuestas criaturas pálidas y delgadas que habitaban las galerías más profundas y que a veces se dejaban ver por los mineros más desafortunados. Estas historias se contaban en voz baja, como una advertencia para que nadie osara aventurarse en su interior, una vez que la actividad humana cesó. Culturalmente, la mina representaba una dualidad. Por un lado, fue el sustento de generaciones enteras, un lugar de sacrificio y camaradería que forjó el carácter de la comarca. Por otro, era una tumba. Demasiados hombres perdieron la vida en sus túneles, víctimas de derrumbes, explosiones de grisú o la implacable silicosis. Cada galería abandonada era, para muchos, un mausoleo que merecía respeto y distancia. El acceso principal fue sellado con una gruesa plancha de acero, pero un pozo de ventilación secundario, a varios kilómetros de distancia, permaneció abierto. Una boca vertical de casi 1 kilómetro de profundidad, protegida únicamente por una oxidada verja. Era una herida abierta en la tierra, un conducto directo a ese mundo de silencio y oscuridad que había permanecido intacto durante décadas, esperando en la más completa quietud. Fue este pozo, conocido como el suspiro del diablo, el que atrajo la atención de un joven ingeniero de sonido y espeleólogo aficionado llamado Javier. No buscaba fantasmas ni leyendas, sino algo mucho más puro y, a su vez, más inquietante: el sonido primordial del planeta, el silencio absoluto que solo se puede encontrar en las profundidades más extremas de la corteza terrestre. Javier no era un cazador de fantasmas, sino un científico del sonido. Su obsesión era la acústica de los espacios extremos. Había grabado el viento en las cimas de las montañas más altas y el crujido de los glaciares por dentro. La mina M14 representaba el desafío definitivo: capturar la ausencia de sonido, un registro de audio puro del silencio geológico, libre de cualquier contaminación acústica de la superficie. Su plan era meticuloso y basado en principios científicos. Utilizaría un micrófono de alta sensibilidad, capaz de captar frecuencias infrasónicas y ultrasónicas, muy por debajo y por encima del umbral del oído humano. Este dispositivo estaría conectado a una grabadora de estado sólido con una batería de larga duración,
Todo ello protegido dentro de una carcasa hermética y resistente a la presión y la humedad extremas del entorno subterráneo. El lugar elegido para el descenso era el pozo de ventilación, el Suspiro del Diablo. Con la ayuda de un arnés y equipo de espeleología, Javier no descendería personalmente. En su lugar, bajaría el equipo con un sistema de poleas y un cable de fibra de más de 1000 metros de longitud. El objetivo era situar el micrófono exactamente a 800 metros de profundidad, en una intersección de galerías que, según los viejos mapas, era especialmente estable. Para él, la posibilidad de captar algo anómalo era puramente geológica. Esperaba registrar el leve temblor de movimientos sísmicos lejanos, el sonido del agua goteando a través de kilómetros de roca, o la lenta deformación de la piedra bajo una presión inimaginable. Cualquier otra cosa era, desde su perspectiva lógica y racional, simplemente imposible. No había nada vivo allí abajo, y el sonido no podía generarse de la nada. Tras varias semanas de preparación y de obtener los permisos necesarios alegando un estudio geofónico, Javier llegó al pozo en una fría mañana de otoño. El aire era denso y el silencio en la superficie ya era sobrecogedor. No podía imaginar lo que su equipo estaba a punto de descubrir en el silencio mucho más profundo que aguardaba cientos de metros bajo sus pies, un silencio que estaba a punto de ser roto. El descenso del equipo fue una operación lenta y precisa. Javier monitorizaba la tensión del cable y la profundidad en un medidor digital. Cada metro que el pequeño contenedor metálico descendía en la oscuridad del pozo aumentaba su expectación. El aire que subía desde las profundidades era frío y olía a tierra húmeda y a metal oxidado, un aliento mineral que llevaba décadas contenido en las galerías de la mina. Finalmente, el medidor marcó los 800 metros. Con sumo cuidado detuvo el cabrestante. El micrófono colgaba ahora en el centro de una vasta caverna artificial, un cruce de túneles donde el sonido no tenía paredes cercanas en las que rebotar de forma predecible. Activó la grabación de forma remota y el pequeño LED del dispositivo, invisible en la negrura, comenzó a parpadear. El experimento había comenzado oficialmente. Durante las siguientes 24 horas, el equipo permanecería allí, solo en la quietud absoluta. Javier se retiró a una distancia prudencial, acampando cerca del lugar. La noche en la montaña era tranquila, solo rota por el ulular del viento y el ocasional sonido de algún animal nocturno. Se preguntaba qué estaría captando su micrófono en ese preciso instante. ¿El latido del planeta? ¿O un silencio tan profundo que sería un ruido en sí mismo? La premisa de su investigación era fascinante. El silencio absoluto no existe realmente en la naturaleza. Siempre hay un zumbido de fondo, una vibración residual. Su objetivo era aislar y analizar ese ruido de fondo de la Tierra. Creía que en esas frecuencias podría encontrar patrones relacionados con la actividad tectónica o incluso con el campo magnético terrestre. Su enfoque era puramente empírico, alejado de cualquier superstición. Al amanecer del día siguiente, con el sol despuntando tras las cumbres, Javier regresó al pozo. El aire parecía más denso, más pesado. Inició la maniobra de ascenso, un proceso igual de lento y cuidadoso que el descenso. Mientras el cable se recogía metro a metro, una extraña sensación de aprensión comenzó a invadirle. Una intuición irracional de que lo que subía del pozo ya no era solo un equipo electrónico. El contenedor metálico emergió de la boca del pozo, cubierto de condensación y partículas de polvo rojizo. Javier lo desconectó del cable con manos expertas pero temblorosas, una excitación casi infantil recorriéndole el cuerpo. Trasladó el equipo a su vehículo, donde tenía preparado un ordenador portátil para hacer una primera revisión de los datos. No podía esperar a llegar a su laboratorio para escuchar el silencio que había capturado. Conectó la grabadora y transfirió el archivo de audio. Era un fichero enorme, de varias gigas, correspondiente a 24 horas de grabación ininterrumpida en alta fidelidad. Se puso sus auriculares de estudio, diseñados para aislar cualquier ruido exterior, y le dio al play. Lo primero que escuchó fue exactamente lo que esperaba. Un zumbido de muy baja frecuencia, el rumor sordo de la geología. Durante las primeras horas de la grabación, el paisaje sonoro era monótono pero fascinante para él. Podía distinguir el goteo esporádico de agua a lo lejos, magnificado por la sensibilidad del micrófono, y algún que otro crujido sutil, probablemente la roca asentándose. Era la sinfonía de la tierra, la prueba de que su experimento había funcionado a la perfección. Estaba satisfecho, escuchando con atención cada mínimo detalle. Entonces, aproximadamente en la marca de las 9 horas de grabación, algo cambió.
Un nuevo elemento se introdujo en la mezcla. Al principio era casi imperceptible, un murmullo rítmico escondido bajo las frecuencias graves. Javier rebobinó el audio varias veces, ajustando la ecualización para aislar ese nuevo sonido. No era geológico, no era el goteo del agua. Tenía una cadencia, una estructura que no encajaba con nada natural. Lo que escuchó le heló la sangre. No era un sonido, eran sonidos. Múltiples fuentes de sonido superpuestas, formando una especie de cadencia gutural y extraña. Parecía una conversación, pero era totalmente diferente a cualquier lenguaje humano que hubiera oído jamás. Era un diálogo imposible, ocurriendo en un lugar donde la vida, tal y como la conocemos, no debería existir. La grabación del silencio se había convertido en algo muy distinto. Javier se quitó los auriculares, con el corazón latiendo desbocado. El silencio de su vehículo le pareció ensordecedor en comparación con lo que acababa de oír. Volvió a reproducir el segmento, subiendo el volumen. Las voces, si es que se les podía llamar así, eran una cacofonía de clics, siseos y tonos guturales profundos. No seguían la fonética de ninguna lengua conocida. Su ritmo era errático, a veces lento y prolongado, otras rápido y cortante. La idea de que un animal pudiera producir esos sonidos fue la primera que descartó. Ningún murciélago, insecto o roedor conocido que pudiera habitar una mina tiene un rango vocal tan complejo y variado. Además, los sonidos no eran aleatorios. Se respondían entre sí. Había pausas y réplicas claras, la estructura inconfundible de un diálogo inteligente. La situación desafiaba toda lógica biológica y física que conocía. Fue en ese momento cuando recordó una historia que había leído en un foro de fenómenos inexplicables. Una especie de leyenda urbana moderna que hasta entonces le había parecido absurda. La anécdota era sorprendentemente similar. Un micrófono se deja encendido durante la noche en la mina vacía. Por la mañana, el archivo contiene voces conversando, pero ninguna de ellas es humana. Lo que antes era ficción, ahora resonaba con una veracidad aterradora en sus oídos. La calidad de la grabación era impecable. El micrófono había captado cada matiz de aquellas vocalizaciones anómalas. No había distorsión que sugiriera un fallo del equipo o una interferencia de radio. El sonido era diegético, proveniente del entorno de la mina. Era como si su equipo hubiera sido testigo de una reunión secreta celebrada en la más absoluta oscuridad, a 800 metros bajo tierra, por seres de naturaleza desconocida. El miedo inicial dio paso a una intensa curiosidad científica. ¿Qué eran esas voces? ¿Una forma de vida subterránea desconocida? ¿Un fenómeno acústico increíblemente complejo y nunca antes documentado? Javier sabía que tenía en sus manos algo que podía cambiar la percepción de nuestro mundo, pero también sentía un pavor profundo. Había escuchado algo que, quizás, el ser humano no estaba destinado a oír. De vuelta en su laboratorio, Javier sometió el audio a un análisis riguroso. Lo primero que hizo fue visualizar el sonido a través de un espectrograma, una representación gráfica de las frecuencias a lo largo del tiempo. Lo que vio en la pantalla lo dejó aún más perplejo. Las voces ocupaban un rango frecuencial extraordinariamente amplio, mucho más allá de las capacidades de la laringe humana. Algunos de los sonidos se situaban en el espectro infrasónico, por debajo de los 20 hercios. Eran vibraciones que no se oían tanto como se sentían, un retumbar profundo que el micrófono apenas pudo captar. Otros, en cambio, alcanzaban picos ultrasónicos, agudos y penetrantes como las llamadas de un murciélago, pero con una complejidad y modulación que sugerían un lenguaje y no simples clics de ecolocalización. Además, la estructura de las ondas era extraña. Mientras que la voz humana crea patrones relativamente suaves y fluidos, estos sonidos mostraban picos abruptos y geometrías casi matemáticas en el espectrograma. Parecían más una transmisión de datos digitales que una vocalización biológica. La complejidad era tal que su software de análisis de voz no podía identificar fonemas ni estructuras silábicas coherentes. Era un lenguaje verdaderamente alienígena. Intentó aplicar filtros para limpiar el audio y aislar una de las voces. Tras horas de trabajo, consiguió separar una de las fuentes sonoras. Al escucharla de forma aislada, el efecto era aún más perturbador. Carecía de la resonancia y el aire de una voz normal. Sonaba seca, directa, como si se generara sin necesidad de pulmones o cuerdas vocales. Un sonido puro y antinatural que parecía violar las leyes de la acústica. Javier consultó de forma anónima a un colega lingüista, enviándole solo un pequeño fragmento sin contexto. La respuesta de su colega fue tajante. Esto no es un lenguaje. No tiene la estructura de ninguna familia lingüística conocida.
ni viva ni muerta. Suena artificial, como el producto de un sintetizador muy avanzado o un fallo de datos. Pero Javier sabía que no era un fallo. Lo había grabado en el lugar más silencioso de la Tierra, mientras seguía trabajando con los filtros de audio, concentrado en eliminar el ruido de fondo para clarificar la extraña conversación. Javier se topó con algo que lo cambiaría todo. En una de las pausas entre los guturales y los siseos, un sonido diferente emergió, mucho más sutil y cercano al espectro de la voz humana. Era un susurro, tan débil que al principio pensó que era una simple interferencia. Aumentó la ganancia de ese segmento específico y lo reprodujo en bucle. Era una sola palabra, pronunciada con una cadencia extrañamente lenta y arrastrada. Una palabra que conocía perfectamente. Con cada repetición la claridad aumentaba y el terror se apoderaba de él. El susurro, inconfundible y nítido, decía su nombre. Javier. La voz sonaba rasposa, como la de alguien que no ha usado sus cuerdas vocales en siglos. El impacto fue tan brutal que se arrancó los auriculares de un tirón. Su propio nombre, pronunciado en la oscuridad de una mina sellada por una de esas entidades desconocidas. La implicación era monstruosa. No solo estaban allí abajo, no solo se comunicaban, sino que, de alguna manera, sabían de su presencia. Sabían quién era. La barrera entre observador y observado se había hecho añicos de la forma más personal y aterradora posible. Recordó de nuevo aquella leyenda urbana que había leído. Peor aún, las voces parecen susurrar el nombre del minero responsable de la grabación. La coincidencia era demasiado específica, demasiado perfecta para ser casualidad. Se sentía atrapado en una pesadilla. ¿Cómo era posible? ¿Acaso el micrófono había actuado como un conducto en ambas direcciones? ¿O su presencia en la superficie había sido detectada por sentidos que no podía ni empezar a imaginar? El experimento, que había comenzado como una búsqueda científica del silencio, se había convertido en una prueba irrefutable de que no estaba solo. Y lo que era peor, algo en esa profunda oscuridad lo conocía. El anonimato del abismo había desaparecido, reemplazado por una conexión íntima y aterradora. La grabación ya no era una simple curiosidad científica, era un mensaje, una advertencia, o quizás una invitación. A pesar del terror que sentía, la mente científica de Javier luchaba por encontrar una explicación lógica. La primera posibilidad que consideró fue la pareidolia auditiva, el mismo fenómeno que nos hace oír palabras en el ruido blanco o en el viento. Su cerebro, predispuesto y en un estado de alta tensión, podría haber interpretado un sonido aleatorio como su propio nombre. Era una explicación plausible, aunque el sonido le parecía demasiado nítido. Otra teoría era la de la interferencia de radio de onda corta. En ciertas condiciones atmosféricas, las señales de radio pueden viajar miles de kilómetros y ser captadas por equipos sensibles. Quizás el largo cable de fibra actuó como una antena gigante, captando fragmentos de alguna transmisión lejana que, por pura casualidad, incluían su nombre. Sin embargo, esto no explicaba las otras voces, las que sonaban claramente no humanas. También exploró la posibilidad de un fenómeno geofónico complejo. La mina, con su laberinto de túneles y su estructura geológica particular, podría actuar como una gigantesca caja de resonancia. Vibraciones sísmicas de muy baja frecuencia, al viajar a través de diferentes estratos de roca, podrían modularse y crear armónicos que, al ser captados por el micrófono, sonaran como voces. Una especie de ventriloquismo geológico a escala masiva. Incluso consideró la posibilidad de un engaño. Alguien podría haber accedido al pozo y haber bajado otro dispositivo para emitir esos sonidos. Lo descartó rápidamente. La ubicación era remota, y el equipo necesario para generar un audio tan complejo y transmitirlo a 800 metros de profundidad sin ser detectado sería extremadamente sofisticado. Además, ¿cómo habrían sabido que él estaba allí? ¿Y cuál sería el motivo? Cada explicación racional presentaba sus propias inconsistencias. La pareidolia no explicaba la complejidad de la conversación. La interferencia de radio no justificaba las frecuencias anómalas. El fenómeno geológico no daba cuenta de la espeluznante claridad de su nombre. Javier se encontraba atrapado en un limbo, donde la lógica se desmoronaba ante la evidencia que sus propios instrumentos le habían proporcionado. Incapaz de encontrar una respuesta científica satisfactoria, Javier comenzó a investigar el folclore local asociado a la mina M14. Lo que antes había descartado como simples cuentos de viejos, ahora adquiría una nueva y siniestra relevancia.
Se reunió con algunos de los mineros jubilados del pueblo más cercano, hombres con el rostro surcado por el polvo de carbón y la memoria llena de historias de la profundidad. Le hablaron de los susurradores. Según las leyendas, no eran fantasmas de mineros fallecidos, sino algo mucho más antiguo. Eran seres que habitaban en la roca misma, y el trabajo minero los había perturbado. No se dejaban ver, pero a veces se les podía oír, especialmente en las galerías más profundas y silenciosas. Cuando las máquinas se detenían, emitían sonidos que imitaban el crujido de la roca o el goteo del agua para engañar a los mineros. Uno de los ancianos le contó una historia que le heló la sangre. Su abuelo, capataz de la mina a principios del siglo XX, juraba que una noche, mientras inspeccionaba una galería recién excavada, escuchó a alguien susurrar su nombre. Manuel, desde la oscuridad del túnel. Creyendo que era uno de sus hombres, respondió, pero nadie contestó. El eco de su propia voz fue lo único que le respondió. A partir de ese día, se negó a volver a bajar solo. Estas historias, transmitidas de generación en generación, trataban estas presencias con una mezcla de miedo y respeto. No se consideraban entidades necesariamente malignas, sino primordiales y territoriales. La creencia era que mientras no se invadieran las vetas muertas, las zonas más profundas y sin valor mineral, ellos no molestarían a los humanos. La grabación de Javier se había realizado precisamente en una de esas zonas prohibidas. El respeto cultural hacia estas creencias ofrecía una perspectiva diferente. Para estos hombres no había necesidad de espectrogramas ni de teorías de radiofrecuencia. La explicación era mucho más simple y directa. Javier había escuchado a los habitantes originales de la montaña. Había puesto una oreja en su hogar y, para su sorpresa, ellos le habían devuelto el saludo, demostrando que sabían perfectamente quién estaba escuchando. La grabación se convirtió en una obsesión para Javier. Pasaba días y noches analizándola, intentando descifrar el imposible diálogo, escuchando una y otra vez el susurro de su propio nombre. El archivo de audio, que al principio representaba un descubrimiento científico sin precedentes, comenzó a sentirse como una maldición. Sentía que no estaba solo en su laboratorio, que las voces lo habían seguido fuera de la mina. Decidió compartir su hallazgo, pero de forma cautelosa. Creó una copia de seguridad en un disco duro externo y subió un fragmento de 10 segundos a un servidor seguro, para enviárselo a un par de colegas de confianza bajo un estricto acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, aquí es donde la historia toma un giro aún más extraño. A la mañana siguiente, el disco duro principal de su ordenador había sufrido un fallo catastrófico. Estaba completamente inutilizado. Presa del pánico, fue a buscar el disco duro externo, donde había guardado la única copia completa. El disco estaba intacto, pero al conectarlo a otro ordenador, el archivo de audio estaba corrupto. Era ilegible, un amasijo de datos sin sentido. La única prueba que le quedaba eran esos 10 segundos que había subido a la red. Un fragmento que contenía la extraña conversación, pero no el escalofriante susurro de su nombre. Sus colegas analizaron el pequeño fragmento, aunque lo encontraron fascinante y anómalo. Sin el contexto completo y la prueba crucial del nombre susurrado, lo atribuyeron a alguna de las explicaciones racionales que el propio Javier ya había barajado. Una extraña resonancia, interferencia o incluso un elaborado engaño. Sin la prueba definitiva, su increíble historia se desvanecía en el ámbito de lo anecdótico y lo inverificable. La evidencia más importante se había perdido, o quizás había sido borrada. La idea de que las entidades de la mina pudieran tener alguna influencia más allá de su dominio subterráneo era demencial, pero la secuencia de eventos era demasiado sospechosa. Javier se quedó solo con su recuerdo y un fragmento de audio que solo insinuaba la aterradora verdad que había descubierto, un eco digital de un misterio mucho mayor. La pérdida de la grabación completa sumió a Javier en un estado de paranoia y aislamiento. Pasó de ser un científico curioso a un hombre atormentado por un secreto que no podía probar. Se alejó de sus colegas, temeroso de que lo tomaran por loco. Dejó de explorar cuevas y minas. La idea de volver a entrar en la oscuridad de la tierra le provocaba auténtico pavor. El abismo le había devuelto la mirada, y esa imagen quedó grabada en su mente. Empezó a experimentar fenómenos extraños en su propia casa. Ruidos inexplicables en mitad de la noche, objetos que cambiaban de lugar y, lo peor de todo, la sensación constante de ser observado. A veces, en el silencio de su estudio, creía volver a oír aquel susurro arrastrado, muy débil, casi imperceptible,
diciendo su nombre desde algún rincón oscuro de la habitación. No sabía si era real o si su mente le estaba jugando una mala pasada. El fragmento de audio de 10 segundos que sobrevivió se convirtió en una pequeña leyenda en círculos muy específicos de Internet. Se conoce como el audio M14 o el eco de San Esteban. La mayoría lo considera un fraude bien elaborado, un creepypasta auditivo. Otros, sin embargo, creen que es genuino. Un pequeño atisbo de un mundo subterráneo que coexiste con el nuestro. Un mundo con sus propios habitantes y sus propias reglas. Javier nunca volvió a la mina. Vendió todo su equipo de grabación y se mudó a una ciudad costera, lo más lejos posible de las montañas y de su pasado subterráneo. Algunos dicen que cambió de nombre y vive una vida anónima, tratando de olvidar lo que escuchó. Otros afirman que su salud mental se deterioró hasta el punto de ser internado, repitiendo constantemente que ellos saben mi nombre. La historia de Javier es un recordatorio de que la exploración conlleva riesgos que no siempre son físicos. El impacto psicológico de enfrentarse a algo que rompe por completo nuestra concepción de la realidad puede ser más devastador que cualquier accidente. Su legado no es un descubrimiento científico, sino una advertencia sobre los peligros de escuchar demasiado atentamente el silencio, por si acaso el silencio decide responder. La historia de la grabación a 800 metros de profundidad se mantiene en la frontera entre la realidad y la leyenda. Sin la prueba completa, es imposible verificarla. ¿Fue Javier víctima de un elaborado engaño, de un fallo en su equipo o de su propia mente, sucumbiendo a la sugestión en un entorno extremo? O, por el contrario, fue un pionero que, por un breve instante, estableció contacto con una forma de vida o inteligencia completamente ajena a nosotros? Las explicaciones racionales, aunque posibles, parecen insuficientes para abarcar todos los detalles del relato. La coincidencia con las leyendas locales, la complejidad del audio capturado y la desaparición de las pruebas conforman un mosaico de extrañeza que desafía una conclusión simple. Nos deja en un territorio incómodo, donde la ciencia se detiene y la especulación comienza. Un lugar donde debemos elegir qué creer. Quizás la verdad es una combinación de factores. Un fenómeno acústico natural, amplificado por la tecnología y la psicología humana, e interpretado a través del prisma del folclore local. O quizás el folclore local existe precisamente porque se basa en un fenómeno real, en encuentros fugaces que los mineros han tenido durante generaciones con algo que habita en las profundidades, algo que Javier tuvo la mala suerte de grabar con total claridad. Al final, la historia de la mina M14 nos obliga a hacer una pregunta fundamental. ¿Estamos realmente solos en este planeta? Hemos explorado la superficie, hemos mirado a las estrellas, pero sabemos sorprendentemente poco sobre lo que yace bajo nuestros propios pies.